Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 10 al 17, y dice así. Era un día sábado. Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad». Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en día sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata a su buey o a su asno para llevarlo a beber agua. Y esta hija de Abraham, a la que un mal tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas un día sábado?». Al oír estas palabras, los adversarios de Jesús se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que Jesús hacía. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús enseña en una sinagoga, en un lugar a donde la ley es el centro. Si bien se leía la palabra de Dios, especialmente el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y se hacía una reflexión sobre ello, la interpretación se realizaba desde la perspectiva de la ley y no de la compasión. Se buscaba siempre seguir la ley de Dios para así no tener un castigo. Entonces, cualquier persona que se alejaba de la ley, entonces automáticamente era rechazada, porque se entendía que era Dios quien la rechazaba. Lo mismo sucedía con las personas que tenían alguna enfermedad psíquica o física, ya que como no se entendía que las enfermedades tenían un razonamiento desde la fragilidad del ser humano, sino que se pensaba que era siempre una especie de castigo. Algo así como lo que se dice acá en la calle o lo que nos decían cuando éramos chicos, ¿no? Bueno, por algo será, o Dios castiga pero no a palos, y todas esas tonteras que fuimos escuchando constantemente que nos hacen sentir culpables de aquello que tenemos o que nos acontece. Entonces, si es que una persona se enferma, bueno, por algo será, ¿no? Y así, con ese tipo de frases, incluso hoy en día se llega a aceptar abusos. Discriminamos a las mujeres por lo mismo. Si una mujer es abusada y tenía poca ropa puesta, bueno, se lo buscó, dicen, ¿no es cierto? Y así, con tanta facilidad, siempre le encontramos una razón para que la persona que le pasó algo malo, de alguna u otra forma, se lo merecía. Entonces, con eso no nos hacemos cargo de nada, es súper fácil. No se habla del tema porque se lo merecía. Y por ende queda, de alguna forma u otra, excluida de la comunidad. Porque si le pasó algo malo, por algo será. En este caso del relato del Evangelio, más que por algo será, es Dios sabrá por qué lo hizo. Porque acá no habían casualidades. Si una persona nacía con alguna malformación, y bueno, de alguna forma se lo mereció. Y como a veces nacían así y no había respuesta, el culpable era el padre, el abuelo, el bisabuelo, hasta la 4ª generación. Alguno de ellos tenía que haber hecho algo malo para que el bebé mereciese ese castigo. Siempre se merecía todo. No había una visión libre de la fe en donde cada uno es responsable de sus propias
acciones y también de superar sus propios obstáculos y desafíos. Es por eso que en el encuentro de Jesús con esta mujer encorvada hace 18 años, o sea, toda una vida encorvada, y que no significa solamente toda una vida enferma, sino toda una vida que ha estado excluida, porque nadie se juntaba con los enfermos porque siempre se consideraba que era como pecaminoso y contagioso. Ahí sacamos otro dicho popular, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Puros dichos llenos de juicio y prejuicio que tanto daño hacen y que no dan libertad a las personas. Es así que esta mujer encorvada solo podía mirar el suelo y nadie la miraba a ella. Probablemente estaba alejada de todo el resto que estaba dentro de la sinagoga, esperando que alguien la viera, que es precisamente lo que Jesús hace. Jesús realiza la obra que todos nosotros tenemos que hacer para entregar y devolver dignidad al que no la tiene. Primero verlo. La llama, le habla, la sana, la toca, le impone sus manos. Porque las personas que tienen problemas, muchas veces las personas enfermas, solitarias, que viven en situación de calle, no las vemos, no están. Y el primer ejercicio es verlas. Y verlas de verdad. Al fin uno se va poniendo un chaleco que no le entran balas. Entonces la injusticia humana y el dolor humano dejan de sentirse malos. Es como cuando empieza una guerra. Claro, cuando Rusia invadió Ucrania estábamos todos lejos. Ay, pero ¿cómo puede ser? Estos desgraciados que están atacando a los ucranianos. Ya pasaron meses de la guerra y ya nadie sabe qué es lo que pasa ahí. Ya en las noticias no aparece tanto, a lo más un bombardeo por ahí y ya a nadie le importa. ¿Por qué? Porque nos vamos poniendo duros con el dolor ajeno y de pronto se empieza a alejar aquello que estaba cerca, ya cada vez se hace más lejos. Y lo mismo nos pasa con las personas que están en la calle, que dejamos de verlas. Claro, la primera vez nos asustamos, la segunda, mira, ya no está tan mal, la tercera ya ni lo vemos y después pasamos por ahí como si no estuviera. No vemos, no hablamos, no nos acercamos. ¿Por qué? Por miedo. En este caso Jesús se acerca a la mujer, le habla, la toca, la llama y la sana. Es muy interesante que la mujer encorvada es enderezada por Jesús, lo cual nos habla más de una condición social que física, porque esta mujer estaba encorvada desde el punto de vista no solo físico, sino desde el ámbito de lo comunitario, porque no tenía nada, porque estaba sola, porque no tenía dignidad, estaba atada al suelo y no era libre. Se endereza para dar gloria a Dios. Se endereza para poder mirar el mundo y se endereza para que el resto que la acepta encorvada y no está dispuesto a hacer nada por ella, la vea erguida con una nueva dignidad, con una nueva forma de vivir, con una nueva fuerza. En realidad no importa si la persona volvió a caminar o no. Lo que importa es que lo hace con dignidad. Se endereza en esa nueva dignidad para gloria de Dios. Y ahí está el gran desafío. ¿Nos alegramos por ella o nos molesta? En el caso de este jefe de la sinagoga, el jefe de la ley, se queja porque Jesús está trabajando, entre comillas, en ayudar a una persona en día sábado, cuando, si recordamos el mandamiento de Moisés, no se puede trabajar y solo se santifica el día sábado.
lo cual había una cantidad de leyes y reglas de la cantidad de pasos que se podían dar. No se puede cocinar, no se podía hacer la cama, no se podían hacer un montón de cosas. Y el gran problema acá es que este jefe de la sinagoga encuentra que lo que está haciendo Jesús es una especie de trabajo y no es la obra de Dios, no es una obra de santificación, sino un trabajo. Y dice, oye, si quieren venir a sanarse, que vengan otro día, no vengan el sábado, en vez de poder unirse a dar gloria a Dios también. La ley es más poderosa que su propia fe. Y ahí es donde encontramos una de las grandes dificultades que nos toca a todos como creyentes. Y es, si vivimos la fe desde una visión de compasión o de una autoseguridad, a la larga eso es lo que siempre nos aleja de los demás. Y cuando las iglesias se transforman en lugares de ley, en lugares de abuso, en lugares en donde se preocupan más de lo moral y de lo que el otro hace o deja de hacer, en vez de nuestra calidad de fe en Dios, es cuando la ley es más importante que el evangelio, que el mandato es más importante que la libertad. Y es por eso que la gente ya no quiere venir a la iglesia, porque las iglesias se han transformado en un espacio legislativo, en donde se les suele quitar la libertad a las personas, más que decirles y comunicarles que son libres para vivir una vida de fe atada a Dios y no atada a condiciones sociales, morales o lo que el pastor de turno le guste o no. De alguna manera u otra estamos encorvados junto con esta mujer y necesitamos enderezar nuestra vida, volver a tener una vida digna y dar a través de la fe dignidad a los demás hacia una fe con compasión. Porque ¿de qué sirve que creamos en Dios si no podemos ver a nuestros hermanos y hermanas necesitados? ¿De qué sirve golpearnos el pecho, venir a la iglesia, escuchar la palabra, si eso no transforma nuestros corazones hacia la compasión, hacia el hecho de sentir la pasión del otro, de empatizar por el dolor ajeno y también con el propio? Nos quedamos con estas pequeñeces cuando se nos olvida que hay personas detrás. Y a veces los estatutos, reglamentos son más importantes que las personas. Y esa es cuando la iglesia cae y deja de servir. Deja de ser útil para el mundo y para la gente. Porque si nos olvidamos que el objetivo es predicar a Dios a las personas y no al aire, entonces empezamos a predicar ley. Empezamos a dirigir la vida de los demás en vez de dirigirlos hacia Dios. Empezamos a atar leyes, normas, pesos para que haya menos libertad en vez de desatar, que es lo que Jesús hace. Liberar de las cadenas, liberar de los juicios, liberar del dolor. Abrazar, ver, hablar. Y esto es lo que genera confusión en los religiosos de la época. Queridos míos, nuestra vida de fe está siempre plagada de desafíos y debemos tomar la decisión si queremos ver o no aquello que tenemos enfrente, las necesidades que tenemos enfrente, o solo pasar de largo y quedarnos contentos con el juicio al que cayó, el juicio al que se enfermó, el juicio al que lo perdió todo, el juicio al que vive en la calle, el juicio al pecador, al adúltero, al ladrón, y quedarnos con eso porque lo que tiene se lo merece. O podemos mirar, hablar, compartir nuestra fe
para sanar corazones endurecidos, para sanar vidas destruidas, para enderezar cuerpos encorvados. Y esto no se trata de hacer milagros de sanación física. Para eso tenemos a los doctores. Lo que tenemos que hacer es devolver las ganas de vivir, devolver a Dios, devolver la pasión por la vida, devolver la justicia de Dios a las personas y dejar los juicios en otra parte, lejos de nosotros, lejos de la iglesia, lejos de Dios. Debemos atrevernos a hablar con el otro. Debemos atrevernos a tocarlo, a llamarlo, a preguntarle el nombre, porque siempre podemos hacer más. Pero antes debemos superar nuestros miedos, para que así el hermano, la hermana, el desconocido, no se transforme para nosotros siempre en un asaltante, sino en una persona, en un hijo de Dios, una hija de Dios, necesitada igual que yo, de dignidad, de compasión y de amor. Y no se trata si lo merece o no, porque ninguno de nosotros merece el amor de Dios, pero lo tenemos. Y si somos cristianos y creyentes, entonces no podemos hacer otra cosa que compartir gratuitamente ese amor y ser compasivos, dar espacio al sentimiento y la emoción e ir hacia el que es discriminado, excluido, tenga la culpa o no, hacia el perdón, hacia la entrega de compasión ante aquellos que nos rodean. No nos contentemos nunca con un juicio que deja al otro en el suelo. Levantémonos con él desde la fuerza y la pasión de Dios, para que así tengamos una fe con compasión, una fe que hable de Dios y no de nuestras propias condenas a los demás. Pues que sea Dios mismo quien logre sensibilizar nuestros corazones y mentes para que podamos hacer lo que tenemos que hacer desde la fe, para la fe y buscando siempre liberar, desatar cadenas y predicar el amor de Dios en todos los lugares en los cuales estemos. Que el Señor los bendiga y que la luz de Dios ilumine todas nuestras oscuridades, ahora y siempre. Amén.